la verdad, enfrentarse a ese avión, mirarlo, verlo, estar ahí, era como sentir el lugar donde había estado mi mamá viva por última vez. Cada miércoles en la Escuela de Mecánica de la Armada, los prisioneros y las prisioneras seleccionados para ser trasladados, que era el eufemismo que se usaba, eran inyectados con un tranquilizante y llevados en el interior de estos aviones hacia su destino final en la profundidad del océano. Eran madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos. Fueron llevadas a la Exesma y después fueron tiradas vivas desde este avión. Según pudo reconstruir la justicia argentina, los detenidos desaparecidos durante la dictadura eran sedados y subidos a este y otros aviones, desde los cuales eran arrojados vivos al Río de la Plata. Encontrar el avión es lo que cerraba de alguna manera todo este circuito perverso que tuvieron los militares en la dictadura, ¿no? La noche del 14 de diciembre de 1977, las fundadoras de lo que serían las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Balestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco, fueron arrojadas vivas al mar desde este avión militar. La última dictadura militar en Argentina, que gobernó entre 1976 y 1983, primero había desaparecido a sus hijos, luego secuestró a estas madres, las torturó y se deshizo de ellas en los llamados vuelos de la muerte. Esta forma de exterminio es particularmente cruel y perversa, creo que sí, porque apunta a hacer desaparecer toda huella, todo trazo del crimen. Es decir, en el fondo del mar los esqueletos no se recuperan más. Junto a estas mujeres, también fueron secuestradas y asesinadas dos monjas francesas, Alice Dumont y Léonie Duquet, y otras personas a quienes se las conoce como las víctimas de la Santa Cruz, porque la mayoría solía reunirse en la iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires para organizar acciones para reclamar por el paradero de sus seres queridos, secuestrados y desaparecidos. Pero todos ellos terminaron sufriendo esos mismos delitos en el marco de un operativo que comenzó el 8 de diciembre de 1977 y duró 2 días, mientras juntaban fondos para publicar una solicitada reclamando por el paradero de sus familiares en un periódico. En ese día, el 8 de diciembre, había varios grupos de madres y familiares en diferentes iglesias para recolectar fondos para esa solicitada que decía: por una Navidad en paz solo pedimos la verdad. Justo iba a salir la solicitada en el diario La Nación, ese mismo día que se llevaron a mi mamá, así que ninguno de nosotros pensó que no iba a volver nunca más o que iba a terminar, su destino final iba a ser eso, un vuelo de la muerte. Si bien se sospechaba sobre estos vuelos de la muerte, recién en 1995 un ex represor dio detalles de esta modalidad. Sin embargo, nunca a nadie se le había ocurrido buscar a los aviones que se habían utilizado. Dije, pero ¿dónde están los aviones? Y para mí, eso decía, es muy importante. Geraudo es un fotógrafo italiano que en ese entonces vivía en Argentina. Conoció a Miriam Lewin y le comentó su inquietud sobre el paradero de los aviones y por qué hasta el momento nadie había tratado de ubicarlos. Teníamos otras urgencias, estábamos buscando los cuerpos de los desaparecidos y los bebés robados, los bebés desapropiados, arrancados del vientre de sus madres para ser regalados como si fuesen un botín de guerra. Lewin, además de ser sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, es una reconocida periodista especializada en investigación y decidió unirse a Geraudo para encontrarlos. Esta investigación, al contrario de otras, tenía una particularidad y era que nosotros no sabíamos lo que íbamos a buscar. Era un poquito como tentar a ciegas, ¿no? Bueno, vamos a ubicar primero los aviones y ahí vamos a ver qué surge de los aviones. Pero cuando ellos estaban pensando en encontrar el avión, nosotros estábamos transitando el primer tramo del juicio de la ESMA, que terminó en el 2011 y terminó con la condena de Astiz, de Acosta, de todo ese grupo de tareas que había secuestrado a las madres. O sea, nuestra cabeza estaba puesta en esas condenas, ¿no? De los que habían sido los autores materiales. Astiz, el que se había infiltrado en el movimiento de madres y había señalado a Azucena, a Mari y a Esther para que fueran secuestradas. Después se infiltró en el grupo de los familiares de la Iglesia Santa Cruz y señaló también a quienes tenían que ser secuestrados. De una forma brutal, él va el 8 de diciembre a la sacristía donde estaban reunidos los familiares de la Iglesia Santa Cruz y los señala.
Aunque los familiares de las víctimas de la Santa Cruz ya habían logrado varias condenas a los autores materiales y reconstruir casi toda la historia, nadie pensaba que ubicar a estos aviones podría ayudar a terminar de resolver su caso y lograr más condenas. Existía el recuerdo por parte de un grupo de sobrevivientes de la ESMA de haber visto por última vez al grupo infiltrado por Astiz, que integraban las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas, el 14 de diciembre por la tarde. Y este vuelo fue a la noche. Pocos días después, una sudestada arroja 5 cuerpos sobre las costas de Santa Teresita. Un médico local, forense, policial, honesto, deja asentado en las autopsias que los cuerpos tenían fracturas compatibles con caída de altura. Esos cuerpos son inhumados en el cementerio de General Lavalle, que es el cementerio zonal. También supimos que fueron enterrados como NN, recuperamos 5 de los cuerpos, el de Esther, María, Azucena, Leoní y Ángela. Y bueno, y nos faltaba este avión, ¿no? El avión que se usó para ese vuelo, un Skyvan, fue localizado gracias a la investigación periodística de Lewin y Cheraudo. Ver el interior de ese avión, porque yo no puedo abstraerme de que en ese recinto hicieron su último viaje personas que yo quise, que fueron mis amigas, mis compañeras, y que yo misma podría haber sido una pasajera de un vuelo de la muerte. Los investigadores dieron con este avión en Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, a donde había sido vendido en 1993. Lo encontraron gracias a la información provista por distintos sitios web sobre el destino de las aeronaves militares. Sin embargo, tendrían que pasar varios años para que este avión volviera aquí, a la Argentina. También tuvieron acceso a los viejos planes de vuelo, que permitieron saber que era ese y no otro el avión utilizado y quiénes lo tripulaban. Son papeles que documentan, digamos, el servicio del avión, ¿viste? Pero son como una planilla de vuelo con el despegue, aterrizaje, nombre de los pilotos. El hecho de que existieran estas planillas conspiró contra la impunidad de los pilotos, porque ahí estaban origen, destino, fecha, duración, nombre de los pilotos. Eran vuelos insostenibles desde el punto de vista de la lógica aeronáutica, vuelos demasiado largos, al borde de la autonomía de vuelo, vuelos que tenían un origen y un destino idénticos, o sea que eran vuelos circulares, nocturnos, los miércoles, que era el día de los traslados. Según pudo reconstruir la justicia argentina, los detenidos desaparecidos por la dictadura eran sedados y subidos a este avión, desde donde eran arrojados vivos al Río de la Plata, desde aquí, desde la parte trasera de esta aeronave. La Armada Argentina era la encargada de determinar el momento y el área precisa a donde serían arrojados, estudiando minuciosamente la evolución de las mareas para evitar que las olas trajeran los cuerpos nuevamente hacia las costas. Noviembre de 2017 culmina el tercer tramo del juicio de la ESMA, donde son condenados los pilotos Arrú y D'Agostino. Saint-Jean había muerto, o sea, no llegó a juicio. Y estábamos en la cocina de mi casa con Héctor, mi esposo, y él me dice: Mabel, si el avión está, tenemos que traerlo a la Argentina. Allí empezó otro largo camino. En ese entonces, Mauricio Macri era el presidente y los familiares no creían que su gobierno fuera a interesarse en el tema. Pero tras la llegada de Alberto Fernández en 2020, decidieron comenzar con las gestiones. Fuimos al Ministerio de Defensa, que fue el primer trámite que hicimos. Nos reunimos con Josami, director de Derechos Humanos del Ministerio. Ellos armaron un expediente, una carpeta, donde corroboraron y certificaron que este avión que estaba en Miami en ese momento era el mismo del vuelo del 14 de diciembre. Inmediatamente después de eso, la pandemia. Pasada la pandemia, empezamos a hacer todo un circuito interno. Fuimos a ver primero a la gente de defensa. La gente de defensa armó un informe, pero ahí quedó. Después fuimos a ver al presidente de la Nación. El presidente de la Nación ahí quedó. Después fuimos a ver al ministro de Justicia y ahí quedó. Hasta que Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, dice: ¿por qué no lo vamos a ver a Massa, que finalmente es el que tiene la plata? Y así fue que le pedimos una entrevista a Massa. Fue el que nos dijo: en una semana les digo por sí o por no si esto es posible. A la semana llamó, dijo: bueno, sí, esto es posible. Y se puso en marcha todo lo que era traer el avión desde donde estaba hasta acá. Finalmente, después de 2 meses de idas y vueltas, pudimos comprarlo
empezar el camino de recuperación. El Skyvan, que aún estaba en funcionamiento, ya no estaba en Fort Lauderdale. Había sido comprado por una empresa de Illinois y se utilizaba para paracaidismo militar. Con ellos se negoció la compra y el último vuelo que realizaría este avión. Según reveló a CNN el piloto que lo trajo, el Skyvan vino volando desde Estados Unidos, pero como solo tiene poco más de 4 horas de autonomía de vuelo, decidieron agregarle un tanque de combustible interno que le sumó otras 3 horas más. Sin embargo, para recorrer los más de 8.500 kilómetros que lo separaban de Buenos Aires, tuvo que hacer varias escalas. Salió de Carmi, Illinois, hasta Pocahontas, en Arkansas. De allí siguió hasta Zephyrhills, Hills, Florida, para continuar hasta Kingston, en Jamaica. Las siguientes escalas fueron en Colombia, Barranquilla, Villavicencio y Leticia, para llegar a Puerto Maldonado, Perú. De allí voló hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde donde ingresó a Argentina para hacer su última escala en Tucumán y llegar, finalmente, el 24 de junio al Aeroparque de Buenos Aires. Que el avión haya regresado a la Argentina para mí tuvo un enorme impacto emocional. Lloré todo el tiempo que lo vi aproximarse, carreteando por la pista, un llanto incontenible, que era un poco de tristeza, un poco de emoción, un poco de bronca, de pensar cuánta gente habrá encontrado su final utilizando este avión, esta máquina. La verdad, enfrentarse a ese avión, mirarlo, verlo, estar ahí, era como sentir el lugar donde había estado mi mamá viva por última vez. Y entonces, bueno, eso la verdad que fue muy doloroso, muy angustiante, porque no podés evitar pensar lo que ella debe haber pasado y sufrido y sentido en ese momento, si es que tenía algún nivel de conciencia, ¿no? El Skyvan será trasladado a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y tortura de la dictadura militar, y donde hoy funciona el Museo de la Memoria. Para mí, desde el punto de vista profesional, como periodista de investigación, es una enorme satisfacción que los pilotos que condujeron estos aviones de la muerte hayan sido condenados a prisión perpetua a partir de una investigación que llevé adelante con Giancarlo Cheraudo. Para mí eso fue catártico en un punto, ¿no? Como muchos represores tuvieron que volver a la Argentina para responder a la justicia, este avión a nombre de todos los aviones vuelve a la Argentina para responder a la memoria. No solo es una historia que te estamos contando, sino que es algo que vos estás viendo, ¿no? Así que era sumamente importante que el avión estuviese aquí en la Argentina. Este avión es una prueba flagrante de que el terrorismo de Estado, en su expresión más horrorosa, existió. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.